Hola, buenas tardes. Somos el equipo correspondiente a la cultura teotihuacana. El equipo está conformado por Víctor Solano, Iván Pérez y Eric García, un servidor. Bueno, primero vamos a comenzar con la parte que es la ubicación geográfica donde está situada Teotihuacán. Y bueno, la zona arqueológica de Teotihuacán está situada a unos 30 kilómetros al noreste de la Ciudad de México, de la Cuenca de México. La ciudad de Teotihuacán fue una de las primeras ciudades metropolitanas de las Américas con una población aproximada de 125,000 habitantes durante el siglo V y el siglo VI después de Cristo. Bueno, después continuamos con lo que es el medio, empezando por la orografía. Y bueno, el Valle de Teotihuacán forma parte de la Cuenca de México, se ubica en el noreste de ese gran vaso lacustre de más de 14,000 kilómetros cuadrados de superficie. Dentro de los límites que actualmente corresponden al Estado de México, su altitud va más o menos de los 2.240 metros sobre el nivel del mar a los 3.200. Y en la cúspide del Cerro Gordo, en la zona de monumentos arqueológicos, y la altitud de esta es de 2.300 metros sobre el nivel del mar. A continuación, la hidrografía de esta zona, que bueno, principalmente el drenaje del valle se realiza hacia el vaso del lago de Texcoco a través de los ríos San Juan, San Lorenzo y Huixulco. Estos ríos son estacionales, crecen en época de precipitaciones y durante el resto del año sus corrientes desaparecen de la superficie para emerger en la siguiente estación. El clima que predomina principalmente en la zona de Teotihuacán es templado semiseco, con lluvias en verano. Su temperatura media anual oscila entre los 15 grados centígrados, siendo en mayo el mes más cálido, con una temperatura máxima de 33,1 grados centígrados. La flora y la fauna que se presenta principalmente en esta zona se compone de árboles como abeto, yamel, cedro, pino, encino, pirul, ciprés y eucalipto, entre otros. Y la principal fauna pues es colibríes, ardillas, liebres, tlacuache, ratón de campo, etc. Bueno, a continuación la ubicación, cómo se situó Teotihuacán a lo largo del tiempo. Los orígenes de Teotihuacán son todavía objeto de investigación entre los especialistas. Alrededor del inicio de la era cristiana, Teotihuacán era una aldea que cobraba importancia como centro de culto en la cuenca de Anáhuac. Las primeras construcciones de envergadura proceden de esa época, como muestran las excavaciones en la pirámide de la Luna. El apogeo de la ciudad tuvo lugar durante el periodo clásico, entre del año tercero al sexto después de Cristo. En esa etapa la ciudad fue un importante nodo comercial y político, que llegó a tener una superficie de casi 21 kilómetros cuadrados con una población de 100,000 a 200,000 habitantes. En cuanto al aspecto social, tenemos que la sociedad teotihuacana estuvo organizada de forma jerarquizada. En la cima social se encontraba el gobernador o tlatoani con sus familiares, los nobles. Luego se hallaban los funcionarios, administradores y religiosos que apoyaban en el gobierno. Estos personajes también eran de origen noble. Estas capas sociales superiores se encargaban de la administración de las ciudades y el mantenimiento del control social. La mayoría de la población teotihuacana estaba conformada por los agricultores y en menor medida de artesanos y comerciantes. Y aquí tenemos cómo estaba distribuida la pirámide social, que como vemos está el tlatoani, la milicia, los sacerdotes, el pochteca, los artesanos, tamemes, mayeque y los esclavos hasta abajo. En cuanto al aspecto político, tenemos que la política, al igual que la religión, eran regidas por los líderes religiosos, es decir, tuvieron un gobierno teocrático, que significa que tienen varios dioses durante la mayor parte de su historia. Los sacerdotes o especialistas eran las personas que acumulaban el conocimiento científico mágico, que eran importantes para la sobrevivencia de las culturas antiguas mesoamericanas. Los sacerdotes junto a la clase guerrera mantenían bajo control a la población teotihuacana, y el gobierno fue centralizado, donde la nobleza sacerdotal y guerrera ocuparon los más altos cargos del reino autónomo.
Continuando con lo que es el aspecto religioso de la cultura teotihuacana, la religión de los pueblos mesoamericanos era politeísta y tenían formas antropomorfas. Esta estaba asociada al culto, a los fenómenos naturales y con las necesidades cotidianas. Estos pueblos expresaban su religión a través de sacrificios y ceremonias que los vinculaban con sus dioses. La cultura teotihuacana fue politeísta, lo que significaba que creían en la existencia de varios dioses y cada uno tenía una función diferente. A continuación tenemos los principales dioses teotihuacanos, que era Quetzalcóatl, que era la serpiente emplumada; Tlaloc, que era el dios de la lluvia; Chalchihuitlicue, que era diosa de ríos y de los mares; Huehuetl, que era el dios del fuego; Tezcatlipoca, que era el dios del cielo y de la tierra; y por último tenemos a Mictlantecutli, que era el dios del inframundo. Otro aspecto importante de los teotihuacanos era la cerámica. Al ser Teotihuacán un lugar sagrado, las peregrinaciones eran numerosas. Como consecuencia de este acto se desarrolló el comercio y la fabricación de artesanías, sobre todo de la cerámica. Estos productos se hicieron a gran escala y fueron muy importantes para el desarrollo de la economía de la ciudad. El arte de elaborar vasijas de barro cocido, es decir, alfarería, fue un recurso muy utilizado en Teotihuacán. En Teotihuacán se presentan 4 estados que se ordenaron cronológicamente en cuanto a la cerámica, que es la cerámica de Teotihuacán, que es del 500 a 200 a.C. Estas son vasijas pintadas de color blanco sobre rojo y rojo sobre amarillo. La cerámica de Teotihuacán II se presenta del año 200 a.C. al 200 después de Cristo. A esta época pertenecen los vasos representados a Tlaloc y era una cerámica negra. La cerámica de Teotihuacán III, esta corresponde del 200 al 600 después de Cristo, corresponde al periodo de la cerámica anaranjada, en ejemplares de vasos con tapas decoradas y vasos pintados de rojo sobre color marrón. Y por último, la cerámica de Teotihuacán IV, que es del 650 al 800, estas eran cotidianamente urnas y braseros que se utilizaban en ceremonias y rituales. La lítica. Parte importante de los artesanos que habitaban en estos barrios se repartían por zonas dependiendo del material que trabajasen. Existían alfareros que producían lo que es la obsidiana, otros trabajaban el jade y otros trabajaban lo que es el alabastro. La tecnología lítica y particularmente la obsidiana se manifiesta de 3 maneras, que son las lascas, artefactos bifaciales y navajas prismáticas. Como punto importante tenemos que la lítica se utilizaba, eran lo que eran las máscaras de Teotihuacán. Estas eran representadas porque tenían una belleza excepcional. Nunca se reproducen los rasgos especiales de cada individuo, pero sí los rasgos generales de cada pueblo. Las máscaras que fueron hechas de piedra menos dura y de peor clase fueron pintadas y después fueron retocadas en estuco. Otras estaban recubiertas de mosaicos hechos con turquesas, coral y obsidiana, empleando cada material según las circunstancias y según la simbología que querían expresarse. Otro punto tenemos que es la pintura. Esta pintura prevalecía más que nada en lo que eran las pirámides y en los exteriores de los templos. Estas pinturas eran al fresco y estaban revestidas de estuco y con color. En el interior de los edificios abundaban mucho las pinturas murales con diferentes colores variados y brillantes. Aquí podemos ver una pintura mural que representa que es el paraíso de Tlaloc o Tlalocan. Esta pintura fue hecha al fresco. Este mural también se encuentra en la ciudad de Teotihuacán y representa muy llamado manos sagradas. Este era un tema muy frecuente en la cultura teotihuacana. En esta parte de aquí podemos observar imágenes de coyotes y jaguares engalanados con penachos de plumas. De sus bocas salen vírgulas que representan sus palabras. Otro punto de los teotihuacanos tenemos la escultura. La escultura de Teotihuacán representa figuras, símbolos de animales y de plantas como serpientes, conchas, máscaras rituales. Teotihuacán ha dado muestras de una gran actividad escultórica, tanto de bajo y alto relieve como figuras simbólicas representando a dioses, objetos y objetos domésticos. Las construcciones no tenían muchas esculturas, a excepción del templo de Quetzalcóatl, en el cual se pueden observar en lo que son los paneles verticales y taludes, se pueden observar figuras del dios Tlaloc y de Quetzalcóatl. En el patio de los pilares, en el palacio del Quetzalpápalotl, del que ya se ha mencionado anteriormente, aparecen bajos relieves en las columnas de este patio.
También podemos observar en cuanto a la escultura, se encontró lo que es la diosa y señora del agua relacionada a la agricultura, la vegetación. Esta es la famosa diosa Chalchihuitl, y otra estatua que fue encontrada en Teotihuacán representa al dios del fuego, Huehuehuetl, dios viejo. Se le representa como un anciano jorobado y cargando un brasero en su cabeza. En ingeniería y arquitectura fueron grandes avances. La ciudad se distingue por la rectitud de las calles, tenían un sistema de abastecimiento de agua potable y otro de drenaje interno, el cual incluía una vasta red de canales subterráneos que confluían en el canal central. La magnitud y grandiosidad de las pirámides del Sol y de la Luna tenía una llamativa decoración en el templo de Quetzalcóatl. Sus construcciones administrativas y públicas a lo largo de la calzada de los Muertos y la existencia de barrios especiales y de extranjeros. Dentro también de los aspectos científicos encontramos un avance en aspecto astronómico, ya que ellos implementaron un calendario de 28 días. Este calendario estaba relacionado con el ciclo de la mujer. También la orientación de la ciudad estaba en base a la estrella mayor de la noche, la cual no cambiaba de su posición. De acuerdo a la traza urbana, en la fase de Chacuali, cronológicamente ubicada entre los años 1001 y 150 después de Cristo, es donde se empiezan a construir las grandes pirámides, la del Sol y la de la Luna, y a partir de ella se inicia el trazo urbano basado en los ejes norte-sur y este-oeste. La traza urbana es ortogonal, se fijan dos ejes importantes. Uno es el de norte-sur y del este-oeste. El primero es el más importante y es por donde pasa la calzada de los Muertos. La ciudad tenía como limitantes en sus costados templos dedicados a diferentes actividades político-administrativas y cívico-religiosas. Aquí podemos encontrar en este mapa cómo estaba distribuido. Estaban las pirámides, la pirámide de la Luna, la plaza de la Luna, el palacio de Quetzalpapalot, la pirámide del Sol y el templo de Quetzalcóatl, está ubicado en la ciudadela. El conocimiento que ya tenían ellos desde muy temprano era para calcular el paso del Sol, por el cual ellos se guiaron para la construcción de la ciudad, para la traza. La gran calzada de los Muertos presenta una desviación cerca de 15 grados en relación con el norte, y esta es en dirección en su norte astronómico. También tiene una orientación sur-norte entre las pirámides del Sol y la Luna. La ciudad alcanza su máxima extensión alrededor de unos 22.5 kilómetros de largo, con una población calculada al principio en 45.000 habitantes. La extensión total ondula entre los 4 kilómetros y también se menciona la parte del Quincunce, que es donde se divide la ciudad en 4 grandes cuadrantes. Cada uno de ellos representa un punto cardinal a partir de la calzada, y se traza a partir de la calzada de los Muertos y de la calzada de este-oeste. También ellos, muy importante el drenaje. Ellos contaban con una red de drenajes subterráneos. Cabe agregar que se trata de un verdadero trabajo de ingeniería, pues se ha visto que el agua canaliza desde los techos y paredes hasta llegar a los drenajes que llevan a los pozos de absorción o al río. En cuanto a la arquitectura, encontramos elementos conocidos como basamentos piramidales, que es un concepto muy diferente al de la pirámide, a las pirámides. El conjunto de los edificios de Teotihuacán mantenía una constante armónica, por tanto era tablero sobre talud, una constante que caracteriza sobre toda la ciudad. El talud, como se ve aquí, es esta parte, y el tablero es esta que está sobre otro talud que llega al piso. Muy importante eran los edificios superpuestos. Era muy común que en la arquitectura de los pueblos prehispánicos, en vez de construir un edificio nuevo, se revestía nada más, se rompía, se demolía solo alguna parte y la demás se revestía con alguna intención. Existían edificios como templos, palacios, conjuntos habitacionales, plazas, ciudadelas y el templete gladiatorio. En los sistemas constructivos, para los grandes basamentos se construían grandes núcleos hechos de adobe, después fueron revestidos de estuco y de piedra y añadieron un friso adornado con relieves geométricos. Los elementos constructivos para las ciudades eran las pilastras o jambas, que eran elementos de madera, apoyos adosados, estos estaban dentro de los muros con núcleos de madera y base de mampostería, los pisos formados por 3 capas, una capa de gravilla, una de gravilla más fina y por último
piedra pisonada. Los materiales de construcción estaban en una especie de cemento que ellos hacían con caliza, con piedra caliza y piedra volcánica. El estuco, que era formado por cal, el tepetate, tezotle, la piedra que era con lo que generaban todas sus edificaciones, el adobe para las casas y la madera que era generalmente utilizada para todo el sistema de entrepiso. Y el sistema aterrado, que es muy importante. El sistema aterrado es un sistema de entrepiso, el cual es un sistema muy ligero y el más utilizado por los teotihuacanos. Consta de materiales como piedras, arena, gravilla, argamasa y estuco. Y el problema fue que fue un excesivo uso de la madera y hubo muchísima deforestación.